Mi nombre es Gabriela Gómez Ramírez y les voy a estar presentando sobre el proceso para la preparación de la base de datos. Principalmente aquí tenemos en sí todo el proceso de preparación de los datos, empezando con la preparación preliminar del plan de análisis de datos, consiguiente la revisión del cuestionario, luego la edición, la codificación, depuración de los datos, ajustes estadísticos de los datos y por último la elección de una estrategia de análisis de datos. Voy a empezar a hablar sobre principalmente sobre la revisión del cuestionario. Esto en sí trata de verificar todos los cuestionarios en cuanto a la calidad de la entrevista y que estén terminados. Estas revisiones normalmente se hacen mientras se está dando el trabajo de campo. Si se contrató una persona de recolección de datos para realizar el trabajo de campo, el investigador, al último, cuando ya se tengan todas las entrevistas, tiene que hacer una revisión independiente. El siguiente es la edición. Esta es la revisión de los cuestionarios con el objetivo de incrementar su exactitud y precisión. Esto quiere decir que a la hora de hacer un cuestionario necesitas que tener en claro qué es lo que buscas en él y en sí las respuestas que se están dando tienen que ser exactas y precisas. Esto también consiste en examinar los cuestionarios para identificar respuestas ilegibles, incompletas, incongruentes o ambiguas. Esto quiere decir que estos tipos de respuestas no nos sirven. Y esto va de la mano con el tratamiento de las respuestas insatisfactorias, que son en sí las respuestas que no nos sirven para nuestra investigación, que es la devolución al campo. Estos son los cuestionarios con respuestas insatisfactorias. Pueden devolverse al campo donde los entrevistadores vuelven a hacer contacto con los encuestados. O sea, quiere decir que se lleva a cabo la misma entrevista. Luego, la siguiente es la asignación de los valores faltantes. Si no es posible regresar los cuestionarios al campo, el editor puede asignar valores faltantes a las respuestas insatisfactorias. Por último, es descartar a los encuestados insatisfactorios. Esto quiere decir que drásticamente ya no se va a usar a ese encuestado para nuestra investigación. La siguiente es la codificación. La codificación es asignar un código, por lo general un número, a cada respuesta posible de cada pregunta. Un ejemplo de ello es que al sexo drásticamente en las encuestas se codifica con 1 para las mujeres y 2 para los hombres. Una forma práctica de ingresar los datos es usar una hoja de cálculo como Excel que permite asignar con facilidad columnas específicas para preguntas y respuestas concretas. La siguiente es la depuración de los datos. La depuración de los datos incluye la verificación de las congruencias y el tratamiento de las respuestas faltantes. Luego el siguiente son los ajustes estadísticos de los datos. Esto es un procedimiento para el ajuste estadístico, que son la ponderación, la redefinición de las variables y las transformaciones de la escala. En la ponderación a cada caso encuestado de la base de datos se le asigna un peso que refleje su importancia en relación con otros casos o encuestados. La redefinición de la variable implica transformar los datos para crear variables nuevas o modificar las existentes. Y por último, la transformación de la escala implica manipular los valores de la escala para asegurar que sea comparable con otras escalas o adecuar de otra manera los datos para el análisis. Y por último tenemos la elección de una estrategia de análisis de los datos. En sí, su propósito consiste en producir información que ayude a abordar el problema en cuestión. La siguiente es la elección de la estrategia de análisis de datos. Esta comienza con las etapas iniciales del proceso de investigación de mercado, que estas son la definición del problema, el desarrollo del enfoque como segundo paso y como tercer paso el diseño de la investigación. Luego después tenemos las características conocidas de los datos, las propiedades de las técnicas estadísticas, experiencia y filosofía del investigador y por último las estrategias de análisis de los datos. Espero que esa información sí les haya servido de mucho y que se hayan entendido. Esto es todo por mi parte. Espero que se encuentren bien y que tengan un buen día.